Sabemos que en el plan de ajuste se ha pasado muy fuerte, como dice el propio Milei, la motosierra sobre las universidades. Están trabajando con el presupuesto del 2023, solamente ampliado en un 70%, cuando la inflación fue del 211%, y esto ha traído, primero, conflictividad en la gente de las universidades, en alumnos, docentes, pero también creo que ya en toda la ciudadanía, porque estoy viendo y me han llegado correos de pronunciamientos de fuerzas políticas que jamás hubiera pensado que iban a salir tan contundente a llamar a la marcha del día 23, a la marcha universitaria, porque uno estaba más acostumbrado a un solo sector, pero parece que tanto derecha como izquierda van a marchar el 23 de abril. Y ahora vamos a hablar con Santiago Gándara, que es secretario de prensa de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos, porque teníamos problemas para comunicarte con vos, porque sabemos que estás en una reunión, así que vamos a tratar de charlar un poquito y dejarte para que puedas seguir con tu trabajo. Santiago, ustedes el día 10 y el 11 de la semana pasada hicieron un paro docente, y a su vez hubo clases públicas en las universidades, y en estos días se están dando clases públicas en varias universidades para mostrar el problema que hay, primero con el salario de los docentes y después con todo, porque hoy me enteré, por ejemplo, que la Facultad de Odontología va a cortar, no va a poner en funcionamiento los ascensores salvos para personas con discapacidad, lo mismo en el Hospital de Clínicas, que se va a ahorrar en luz, que en varias cosas, porque no hay dinero. ¿Cómo ves vos todo esto? Mira, primero gracias por la posibilidad de difundir nuestros reclamos y de difundir la gran movilización que esperamos se conforme el martes 23. Y si me preguntás cómo veo, te diría que el panorama es desolador, hasta literalmente te digo. Yo estoy ahora en Sociales, donde va a haber una reunión del claustro único docente, y entro y están las luces apagadas. Hubo una disposición del rectorado que en este cuadro, digamos, de asfixia presupuestaria propone la reducción de los consumos de los distintos servicios. Por ahora es la electricidad, suponemos que en invierno será el gas, más adelante no imaginamos qué. El panorama es muy desalentador. La universidad y nuestros salarios han recibido ataques durante muchos años, no es algo nuevo, pero lo que sí es completamente novedoso es la profundidad del ataque, de la ofensiva. Es una ofensiva de un ajuste brutal, que supera aquel famoso de López Murphy, famoso digo para los que tenemos más edad, sí, de López Murphy, lo supera ampliamente, pero además hay un ataque político, ideológico a la universidad que nos obliga a nosotros a defender cosas que parecían elementales. O sea, tenemos que defender por qué tiene que haber universidad pública, claro. Por qué damos clase. Hoy veía un video de alguien que está vinculado con una biblioteca nacional y dice, tenemos que explicar para qué sirve una biblioteca nacional. Es decir, estamos en un momento realmente muy, muy desolador, lo que lleva una esperanza enorme y echa una luz a toda esta oscuridad que tenemos, es esto que vos decías al principio. Empiezan a haber reacciones, empiezan a haber respuestas. Las jornadas de la semana pasada fueron muy importantes en todas las facultades, inclusive en las que son más remisas a moverse, Derecho, por ejemplo. Hoy me mostraban clases públicas en Ingeniería, en la sede que está allá en el Bajo. Y este hecho que vos también señalabas de que la convocatoria el martes 23 es una convocatoria de todas las organizaciones. Yo no recuerdo que FATUM, para nombrar una organización de los no docentes, haya convocado una acción de movilización o de paro en algún momento de la historia reciente, por lo menos. Sí, no quiero yo te agrego a esto. Están llamando... Se está convocando todos, no docentes, todas las organizaciones docentes, los rectores de todo el país, los decanos. Es decir, acá hay un planteo de un frente único, con muchas diferencias hacia el interior, pero que tiene algo en claro, que es, si no salimos a defender la universidad pública ahora, frente al ataque del gobierno, estamos fritos. Claro. Fritos. ¿Sabés, Santiago? Yo recién veía parte de las organizaciones, veía algunos videos de gente, inclusive del macrismo, puedo hablar del que fue secretario de Cultura, Pablo Abeluto, llamando a la marcha también del 23, y a mucha gente que uno dice, bueno, es raro porque en general, es más, vos hablás de FATUM, yo recuerdo haberle hecho
reportaje a ustedes, a vos, Guailiana Celiotto, otra gente de la GD, en momentos que la pelea por el salario la daban ustedes solos, era por el salario de ustedes solos. En esto una gran amplitud. Y ahora, me parece que este ataque supera, vos hablaste del 2001, pero supera, para aquellos que también somos más grandes, lo del menemismo, ¿no? Porque el menemismo estaba con la idea de arancelar y se dio el gusto porque aranceló los posgrados, hizo algunas modificaciones. Pero esto ya directamente es querer terminar con la universidad, ¿no? Pública. Sí, siempre son difíciles las comparaciones, hay un hilo de continuidad con el menemismo, también si uno quiere tirar hilos de continuidad, los tenemos que sacar desde la dictadura. O sea, yo no recuerdo un ataque macartista en términos de decir que acá somos un centro de adoctrinamiento en la universidad. En las redes ponen un afiche, si un afiche adoctrina, los chicos deben estar locos porque hay afiches de todas las agrupaciones, o sea, se adoctrinan de manera diferente. No recuerdo una denuncia de adoctrinamiento, salvo en mis tiempos de estudiante en un secundario, ya hace mucho tiempo en el Mariano Acosta, cuando era muy jovencito, en la dictadura, que hablaban del adoctrinamiento en las aulas. Si no, no lo recuerdo. Entonces, hay líneas de continuidad. Ahora, lo que tiene, y eso explica esta unidad, digamos, de una gran cantidad de sectores que nunca se habían movilizado para reclamar, cuando correspondía también reclamar, lo que explica es la envergadura del ataque. El carácter, digamos, de esa ofensiva. Como te decía antes, tenés que salir a explicar para qué tiene que haber una universidad pública, o explicar por qué tiene que haber un CONICET, o explicar, o sea, estamos explicando casi lo más elemental. Casi te diría que esto es más un retroceso civilizatorio que político, o sea, es más amplio todavía. Por eso confío que el martes 23 podamos dar un gran golpe y que después podamos seguir, porque el 23 no se termina la cuestión. No creo que el gobierno retroceda con una política como la que está desarrollando, solo por una marcha que va a ser muy masiva y que también va a producir un efecto. De hecho, ya nos convocaron una paritaria para mañana, con el objeto de desarmar un poco la estantería, pero como no tiene ninguna propuesta, se va a caer por sí misma, digamos. Pero, como vos decías, creo que al principio cuando hablaste de camionero llegué a escuchar esa parte que decías, bueno, cuando hay una presión algo afloja. Bueno, no sé si afloja mucho, claro, pero de hecho bueno, convocó una en el caso paritaria. del camionero, Para nada, para distraer, ¿no? Para sacarnos del foco, porque el foco es el martes 23. No, seguro, porque evidentemente, en esto te digo, he visto uno que recorre por deformación profesional todos los medios para ver en qué está todo el periodismo, he visto periodistas de derecha, digamos, de izquierda, de centro, de los que se te ocurran defendiendo y hablando de la marcha, cosa que no, que como vos bien decías, no ha ocurrido en otros tiempos, pero quiero aprovechar, porque también en algún momento, qué sé yo, en la época del menemismo, cuando se hablaba de arancelar, se hablaba de que, bueno, que la universidad no la utilizan los pobres. Ahí hay un debate, yo creo que la utilizan o directa o indirectamente, porque los médicos que se reciben después atienden a los pobres, pero bueno, ahí había un debate. Después se empezó a instalar en los últimos años, ya inclusive con el propio kirchnerismo, de la cantidad de extranjeros que vienen, que según las estadísticas el 12,5% de los estudiantes que se reciben son extranjeros, inclusive los extranjeros se reciben más en proporción que los argentinos. ¿Vos qué le decís a la gente que dice todo este tipo de cosas? Mira, ahí hay todo un argumento que es completamente parte de un supuesto falso, ¿no? Están argumentando que como si lo que se destinara a la universidad se les sacara a los sectores que más lo necesitan. Y eso hay que desmentirlo absolutamente. El presupuesto universitario no es que se les saca a los chicos del Chaco, como citan todo el tiempo. No, parece que los chicos del Chaco no comen, y no comen hace mucho tiempo, conozco el Chaco además, y no comen hace mucho tiempo por las universidades. Es un despropósito general, toda la argumentación. Como es un despropósito toda la argumentación respecto de nada es gratis, alguien lo paga. No, lo pagan los fondos públicos. Los que no lo pagan son los estudiantes. Si los estudiantes tuvieran que pagar
la universidad, tendríamos la situación que tenemos en países muy cercanos, como Chile, o más distantes, como Estados Unidos, donde las familias de clases medias se endeudan, pero por generaciones, para poder pagar los estudios de los chicos. O tenemos la situación que aparece en los programas de los Simpsons, donde tienen que juntar la guita durante años y años para mandar a Lisa a algún tipo de universidad, y a los demás hijos no lo pueden mandar. O sea, esa es la realidad de estos que están fantaseando una universidad arancelada. Si vos me decís que la universidad hoy entra en los sectores populares, no entran, pero no solo por una cuestión de... no entran no por un problema de que hace que pagar algo, no entran porque tenemos problemas educativos muy grandes, la crisis educativa es muy grande y de muy largo aliento. Por eso los sectores populares tienen dificultades para entrar. Ahora, arancelar la universidad no es para favorecer mayor ingresos, arancelar la universidad es para restringir mucho más el ingreso de los estudiantes, que ya tienen dificultades ahora para el pago, para sostener, digamos, los viáticos, para sostener el pago de los apuntes, etcétera, etcétera. Claro, en esto que vos decías de las clases populares, claro, también yo el otro día leía una estadística que me sorprendía, ¿no? El 60% de los chicos que entran a la universidad son de escuelas privadas, y hablando con muchos docentes, inclusive compañeros tuyos a los cuales conozco en ciencias sociales, me decían que sí, tenían un problema en el CBC con el nivel de muchos chicos que llegaban a la universidad que no comprendían textos, pero bueno, ahí tenemos que entrar en otra discusión, ¿no? Claro, que muchas veces no se pone sobre la mesa eso, como decir, bueno, ¿por qué no entran algunos sectores? Bueno, veamos qué educación se está brindando y los problemas enormes que tienen de deserción bueno, uno puede decir la deserción es un problema general, pero afecta fundamentalmente a los sectores populares. Entonces hay toda una suerte de demagogia rara que utiliza este gobierno, y que empieza a generar este discurso de arancelamiento, que por ahora empezó con el tema bien xenofóbico de bueno, el problema son los extranjeros, ¿no? Con aquella primera declaración de Bullrich diciendo que la mitad de la matrícula, un disparate de cualquier tipo, que la mitad de la matrícula es extranjero. Ahora siguen con ese tema, porque uno tira del hilo, el primer paso es el extranjero, el segundo paso son todos. Eso es lo que están pensando, eso es lo que tienen en la cabeza, no tienen otra cosa. Ya de hecho hoy salió, creo que hoy o ayer, un editorial del diario La Nación, suscribiendo completamente a la tesis de la necesidad de arancelar la educación. O sea, quieren hacer algo que era público más limitado, ese es todo el objetivo. Claro, y es más, acá vos decís algo que me parece que es muy cierto, porque aparte también algunos medios que inclusive llaman a la marcha, pero quieren meter en discusión el arancelamiento, es decir, claro. ¿no? Es decir, esas dos cosas, dicen, bueno, está bien, vayamos a la marcha, defendamos la universidad, pero después discutamos el arancelamiento. Ahora, te puedo hacer una pregunta, a ver cómo lo notás vos en ciencias sociales, porque yo veo en algunos rubros, por ejemplo, yo hoy estuve en un hospital del PAMI público, todos los médicos, el 80% eran extranjeros. Ayer estuve en la obra social La OSBA, el 60% más o menos de los médicos son extranjeros. ¿Se van los médicos argentinos? ¿Se van los estudiantes argentinos al exterior? La verdad que no te lo podría decir, no tengo registro, tengo registro de esto. Pero, hoy sí leí un hilo muy interesante. Sí. Ahora no recuerdo, era Leandro Alfonsín, uno de los Alfonsines, que hizo un tuit bastante interesante sobre el tema de extranjeros, en el que señalaba, que es lo único que te podría, por lo menos me animo a opinar en este sentido, que señalaba que había un índice muy alto de extranjeros en medicina en particular. Ajá. Y lo que señalaba era que tienen una estadía de por lo menos 8 años y tienden a quedarse. Decía él eso, yo no sé cuál es la fuente que está señalando, mostraba algún tipo de documentación que la acreditaba, lo guardé para utilizarlo en otro momento, en una polémica con un libertario que llamaba a que le cobráramos a todos los extranjeros. Claro. Pero no me animo a decirte qué situación hay entre los estudiantes. Yo supongo que eso tiene que ver mucho con ciertas carreras, y lo que sí creo, pero es una intuición que tiene mucha base, es que si el ataque al CONICET, por ejemplo, que es nuestro centro de investigación de excelencia, sigue como lo están planteando,
vas a tener una fuga como en otro momento. Si claro, es así. Investigación, claro. Porque el congelamiento que tienen en su salario es brutal. Claro. Y las opciones que pueden tener de trabajo investigadores argentinos con la formación que tienen es enorme. Claro, no, porque sobre esto hay mucha argumentación y realmente no hay, es incomprobable todo. Yo primero, aparte, bueno, mi caso, no sé el tuyo, pero en mi caso yo soy hijo de extranjero y por supuesto que evalúo que todos tenemos que estar a la misma altura, porque todo el mundo ha hecho el sacrificio que ha hecho para que estudien los hijos, etcétera, etcétera. Por supuesto. Pero también, y aparte porque veo el buen trabajo que hacen los extranjeros, ¿no? Porque todos estos médicos, esto no viene de ahora, viene de hace un tiempo. Pero bueno, a uno le llama la atención, como me llama también la atención que cuando uno habla, a la vuelta de mi casa hay 4 obras, y el 90% de los trabajadores de esas 4 obras hablan en guaraní. Y yo digo, la pucha, ¿qué pasa? No hay albañiles argentinos, ¿no? Es para preguntarse. Es así. Claro. Bueno, Santiago, entonces, no sé si querés agregar algo porque ya te tenés que ocupar ahí en la universidad, algo que no te haya preguntado y que lo quisiera decir. No, otra vez ratificar lo del día martes. Es muy importante participar en esa marcha. Es una marcha de docentes, no docentes, estudiantes, pero también de las familias, de todos aquellos que quieran, aunque sea pasar un ratito. Va a ser a las 15:30. Va a estar toda la concentración en Congreso. Algunos van a salir de JUSEI, otros van a salir de las facultades o de los colegios preuniversitarios, pero el encuentro va a ser en Congreso o en Plaza de Mayo alrededor de las 18. Digo esto por si alguno tiene horarios distintos. Acercarse ahí es una gran posibilidad. Es cierto que alguien me podría decir, bueno, es un tema de la universidad, a lo mejor si yo estoy afuera, pero que piensen también que esta disputa en torno a la universidad es una disputa más grande todavía. Estamos discutiendo en un sentido más amplio, o sea, estamos discutiendo en la universidad, obviamente, ¿no? Pero en un sentido más amplio estamos discutiendo si tiene que haber algo público en nuestro país o no. Claro. Es la defensa de eso lo que estamos haciendo, y creo que en ese sentido involucra a mucho más que los que estamos acá trabajando o estudiando, lo que sea. Bueno, está claro. Mira, antes, porque me quedé con una cosa, por sí o por no, muy cortito, ¿los favorece o los perjudica que la CGT llame a movilizar? No, yo acá, mira, si alguien llama a movilizar, si alguien llama a participar en esa movilización, no le miro el CV, para decirlo así. Perfecto. Después discuto toda mi vida con ellos, con la CGT o lo que sea, ¿no? Pero en principio todo aquel que llama, por ejemplo, yo veo que llaman los rectores, llaman decanos, claro, y llaman rectores que a nosotros nos niegan, son rectores que nos niegan derechos, a ver. Sí, está Sin embargo, están llamando a eso, vamos para ahí. Después discutimos, tenemos mucho tiempo. Está muy claro, Santiago, te agradezco muchísimo, un abrazo grande. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, abrazo. Un abrazo.